Paz a vosotros, hermanos. Pueden tomar su lugar. Gracias allá a nuestros hermanos desde el lugar donde están acompañándonos a través de esta transmisión. Vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Y algunos quizás han escuchado del título del tema, ya que el título es una pregunta, la cual vamos hoy a recibir la respuesta. Y es una pregunta muy importante, ya que en este preciso momento o anoche casi el mundo entero estaba celebrando una fiesta muy bonita. Y la pregunta ¿es la Navidad una fiesta bíblica? Porque es la pregunta que todo aquel que celebra esta fiesta debiera preguntarse y debe también saber la respuesta, y no solamente hacerlo porque sus papás o abuelos les enseñaron. Tristemente, casi el mundo entero celebra esta fiesta, y muchos sin saber el significado o de dónde provienen todas esas cosas que hacen durante esta fiesta. Y muchos lo hacen creyendo que es agradable a Dios o que es mandato de Dios, cosa que no es verdad, porque vamos a ver a través de las Escrituras lo que Dios nos enseña y qué fiestas debemos celebrar. Pero para ello primero también quiero contarles una ilustración que leí hace tiempo acerca de la esposa que le cortaba la cola al pescado cada vez que lo cocinaba. Leía que había una pareja joven recién casados que cuando ella le cocinó el pescado a su esposo, le cortó la cola, algo que al esposo le sorprendió y le preguntó: oye, ¿por qué le cortas la cola al pescado? Ella le contestó: bueno, le corto la cola porque así me enseñó mi mamá a cocinarlo. Dijo el esposo. Cuando se encontraron con la mamá, la madre de su esposa, el esposo tenía esa curiosidad todavía en él, a lo que fue y le preguntó: señora, ¿usted por qué le corta la cola al pescado cuando lo cocina? A lo que la señora le contestó: hijo, yo le corto la cola al pescado porque así me enseñó mi mamá. El esposo seguía con la duda porque recibió la misma respuesta. Lo bueno es que la abuelita todavía vivía, y dice la ilustración que cuando visitaron a la abuela, el esposo fue y le preguntó: abuela, ¿por qué usted le corta la cola al pescado cuando lo cocina? A lo que la abuela le contestó: hijo, yo le corto la cola al pescado porque antes éramos muy pobres y teníamos un sartén bien chico, tan chiquito que no cabía el pescado entero, y para poderlo cocinar yo le cortaba la cola. Moraleja: muchos hacen cosas que les enseñó su mamá, su papá o sus abuelos, sin saber realmente la razón, el motivo del por qué lo hacían ellos. Así como esta esposa que cocinaba el pescado y le cortaba la cola, no sabía por qué lo hacía realmente, solamente porque así le enseñó su mamá. Y hoy en día muchos están celebrando esta fiesta porque así les enseñaron sus papás, así les enseñaron sus abuelos, y ni siquiera saben el significado de esta. Ya que si investigan, hoy en día tenemos tanta información a la mano en el internet, que uno puede buscar la enciclopedia católica, y mismo ahí podemos encontrar que dice que no era una celebración que celebraban los primeros cristianos,
que esta celebración de Navidad se vino a celebrar 2 siglos después de Jesucristo, 200 años después de que Jesucristo existiera, y que incluso era una fiesta que no fue bien aceptada por muchos en aquel entonces, ya que esta fiesta, el 24 de diciembre, se celebraba en tiempo pasado, según la historia, lo celebraban los babilónicos y así pasaron a los romanos, y se celebraba una fiesta desde el 17 de diciembre al 24 de diciembre que le llamaban la Saturnalia, en donde esta fiesta se paraban todas las cosas, los trabajos, y se regalaban regalos entre ellos y había mucha alegría. Pero era una fiesta dedicada al sol y no era precisamente el nacimiento de Jesús. Y así con el tiempo se fue transformando hasta que la hicieron una fiesta cristiana con el nacimiento de Jesús. Y bíblicamente es fácil que no está en la Biblia, no la vamos a encontrar, pero sí encontramos leyes, ordenanzas y consejos de Dios donde nos exhorta que no debemos hacer o celebrar estas fiestas, ya que son fiestas del mundo hechas por hombres, y es realmente una fiesta tan celebrada que muchos hombres de un poder muy grande en esta tierra la celebran, presidentes de países como Estados Unidos, México y muchos otros países, y gente muy conocida, muy popular, algunos que yo alcancé a ver en redes sociales como Marcos Witt, Danilo Montero, Freddy de Anda, Alex Kenrid, Joyce Meyer e incluso Joel Austin, predicadores famosos que están celebrando esta fiesta y deseando Merry Christmas. Me entristece porque ellos, que tienen alcance a muchas personas, los están llevando por el lado equivocado. Porque como iniciamos con la pregunta de que si es la Navidad una fiesta bíblica y no la encontramos en la Biblia, pero entonces, ¿qué es? Si buscan en la historia, de hecho, en Estados Unidos esta fiesta se vino a celebrar o a hacer una fiesta legal para celebrarla en 1870. Hace apenas no apenas, pero no tiene mucho, 150 años, 1870. Y no fue bien recibida al principio porque muchos creían que era una fiesta pagana, porque la realidad así es. Ese día se lo celebraban al sol. La Saturnalia, la fiesta de la Saturnalia era dedicada al sol. Y tiene más y muchas otras cosas que lo podemos encontrar en la enciclopedia católica, y ellos mismos reconocen que no es una fiesta que al principio la celebraran los primeros cristianos. Entonces, teniendo esto en mente, debemos de saber, si no la encontramos en la Biblia, qué fiestas sí encontramos en la Biblia, porque hay fiestas que sí debemos celebrar, y entre ellas, o las 3 fiestas que encontramos, para que lo tengan de referencia, para algunos que ya conocemos de esta verdad del Evangelio, en Deuteronomio capítulo 16, verso 16, encontramos esta ordenanza de Dios a su pueblo, donde encontramos que hay 3 fiestas al año, y entre ellas no está la Navidad. Nos dice en Deuteronomio capítulo 16, verso 16: 3 veces cada un año parecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la solemnidad de los ácimos, y en la solemnidad de las semanas,
y en la solemnidad de las cabañas, y no parecerá vacío delante de Jehová. Amén. 3 veces al año tenemos la fiesta de la Pascua, la fiesta de las semanas o de Pentecostés y la fiesta de la cosecha, o sea, de las cabañas. Entonces, ¿dónde queda la Navidad? Porque muchos la están celebrando creyendo que es una fiesta que a Dios le agrada, un mandato de Dios, porque no investigan, no leen, no buscan la verdad, pero debieran hacerlo, porque si queremos estar bien con nuestro Dios, debemos de tener bien claro por qué hacemos las cosas, y sobre todo si Dios está contento con ellas. Porque aunque muy bonita que parezca y le adornen y le pongan todos esos bonitos adornos, no es algo que a Dios le agrade. Y ya en el libro del Levítico, capítulo 23, del verso 1 en adelante, encontramos los detalles de estas fiestas. Y entre ellos está también el día de reposo, el día del sábado, por cierto. Y que ese es cada 8 días. Pero las 3 fiestas anuales que encontramos están aquí en Deuteronomio capítulo 16, verso 16. Entre ellas pues no está la famosa fiesta de las cabañas. Entonces, lo que Dios sí nos ordena, lo que Dios sí nos manda, lo encontramos también en Deuteronomio capítulo 12, verso 1 al 3. Deuteronomio capítulo 12, verso 1 al 3 nos dice: estos son los estatutos y derechos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que la poseas todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las gentes que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol espeso, y derribaréis sus altares y quebraréis sus imágenes, y sus bosques consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y extirparéis el nombre de ellas de aquel lugar. Amén. Este es un mandato de Dios, que debemos destruir enteramente todos los lugares donde la gente adora a dioses paganos. La fiesta de Navidad es una adoración a Dios, al Dios Sol, al Dios pagano. Entonces no es porque la realidad es también, y está en la enciclopedia católica, de que Jesús no nació el 25 de diciembre. La historia lo avala, y en la Biblia también, en esa fecha no nació Él. Y muchos reconocen esa verdad, porque bíblicamente no está la fecha en que Jesús nació y que haya sido el 25 de diciembre. Entonces, el día que el mundo entero hoy está celebrando es un día hecho por hombres, un día el cual se le celebraba al sol, pero en aquel tiempo aquellos hombres, para obtener adeptos, para obtener más cristianos y la celebren, pues le cambiaron a que en vez del nacimiento del sol sería el nacimiento del Hijo de Dios. Pero el mandato de nuestro Dios, como dice este pasaje, es que debemos derribar sus altares y quebrar sus imágenes, y sus bosques consumir en fuego, y destruir las esculturas de sus dioses, y extirpar el nombre de aquel lugar. No tolerar en absoluto esas cosas, porque si lo vemos de una manera lógica, de una manera fácil de entender, si aquellos hombres adoraban al sol porque creían que era Dios y el que les daba el fruto a sus tierras,
nosotros en quién creemos. Como fieles cristianos, seguidores de Cristo y creedores del Evangelio, sabemos que Dios creó el cielo, la tierra, el sol, la luna y todo lo que hay en el espacio. ¿Por qué adorar al sol si tenemos a un Dios más poderoso que Él? Porque de hecho Él no tiene poder como Dios. Fue creado por Dios. Entonces, si lo vemos de una manera quizás muy básica, aquella gente que adoraba al sol y que lo siguen haciendo hoy en la Navidad, aunque algunos digan que no, la realidad es esa, que siguen adorando al sol. ¿Por qué no adorar al verdadero Dios, al que creó el sol? Y no conformarse en adorar a una obra creada por Dios. Entonces, es un mandato de Dios que no toleremos esas cosas, porque desde tiempos muy antiguos el ser humano siempre le ha gustado tener algo que adorar, algo que ver para adorarlo. Y dicen, yo hasta no ver, no creer. Y muchos usaron y se hicieron dioses para adorarlos. Por eso es que Dios nos manda a que no toleremos esas cosas y que las destruyamos. Así también como nos dice aquí mismo en Deuteronomio capítulo 12, verso 28. Nos dice: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, porque te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre, cuando hicieres lo bueno y lo recto en los ojos de Jehová tu Dios. Amén. Guarda y escucha las cosas o todas estas palabras que yo te mando. ¿Cuáles? La que no debemos tolerar las acciones de la gente que tiene dioses paganos, ídolos, idólatras. No debemos tolerarlas. Y nos promete en esta enseñanza y nos dice: porque te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre, cuando hicieres lo bueno y lo recto delante de los ojos de Jehová tu Dios. ¿Y quién no quiere que le vaya bien? ¿Quién quiere estar mal, en otras palabras? ¿Quién quiere sufrir calamidades, tristeza, dolor o reprensión de parte de Dios? Porque lo que el mundo está celebrando es algo que definitivamente Dios no lo acepta. De hecho, la pregunta que yo les haría a todos aquellos que celebraron o están celebrando esta fiesta, y es una pregunta que cada uno de ustedes tiene la respuesta: ¿qué haría si supiera que Dios aborrece la Navidad? ¿Qué haría si supiera que Dios aborrece la Navidad? Si realmente cree en Dios y desea en su corazón hacer su voluntad, pues dejaría de hacerlo, no la celebraría, no la toleraría e incluso proclamaría que es una fiesta pagana y que va en contra de la voluntad de Dios. Y eso es lo que yo estoy haciendo en esta tarde, aunque quizás me eche a medio mundo encima cuando vean y escuchen esta predicación. Pero no me importa, porque bíblicamente esa fiesta no está. Esa fiesta no la encuentro en la Biblia. Y deseo servir a Dios de corazón y hacer su voluntad, y la Navidad no está en una de ellas. Entonces, si supiera que Dios aborrece la Navidad, no dudo que dejaría de hacerlo. Pero ¿qué nos dice aquí mismo en Deuteronomio capítulo 12, del verso 29 al verso 31? Deuteronomio capítulo 12, verso 29 al 31 nos dice: cuando hubiere devastado delante de ti Jehová tu Dios las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredares y habitares en su tierra, guárdate que no tropieces en pos de ellas,
después que fueren destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas gentes a sus dioses, así haré yo también. No harás así a Jehová tu Dios, porque todo lo que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún sus hijos e hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Amén. Guárdate de que tropieces en el mismo error. No hagas lo mismo que ellos. Porque es verdad, si averiguan un poquito en la historia, en aquel entonces se hacían sacrificios humanos, sacrificios a Moloch, después fue sacrificios a Nimrod y así sacrificios a Tamuz, hijo de Nimrod, según su madre Semiramis. Entonces, la palabra de nuestro Dios nos dice, no harás así a Jehová tu Dios, porque todo lo que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún sus hijos e hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Hoy en día quizás no los están quemando literalmente, pero los están engañando. Y la mentira es pecado y está mal. Y algo que Dios nos aconseja es que no debemos hacer lo mismo. Apártate de eso, no lo hagas. Porque primera, no es bíblico, no está en la Biblia, no es mandato de Dios, y segunda, era un acto que la gente en aquel entonces hacía al dios Sol. Y bueno, y uno habla con la gente y les dice, oye, pero ¿sí sabes lo que significa? ¿O por qué realmente lo celebras? Y empiezan sus excusas, es que mira, no es nada malo, no le hago nada mal a nadie, al contrario, es una reunión familiar. Aunque no esté en la Biblia, pero ¿a poco no es muy bonito que nos reunamos entre familia, la Nochebuena, los regalos, convivimos? ¿A poco Dios no le gusta que convivamos entre familiares? ¿Tú crees que Dios no le gusta que convivamos en paz y amor en la familia? Bueno, pareciera que son excusas muy certeras, muy buenas, pero la palabra de Dios también nos dice, aquí en el verso 32 de Deuteronomio capítulo 12, que nos dice, cuidaréis de hacer todo lo que yo os mando, no añadirás a ello, ni quitarás de ello. Amén. Cuidaréis lo que Dios nos manda, y no le vamos a añadir, y no le vamos a quitar. Esta fiesta que el mundo hoy está celebrando, la añadió a sus celebridades para seguir celebrando a su Dios pagano. Entonces, lo que unos dicen, pero es que no está en la Biblia, pero no es nada malo de reunirse entre familia, y si no está en la Biblia, lo están añadiendo. Y el consejo de nuestro Dios nos dice, cuidaréis de hacer todo lo que yo os mando, y no añadirás a ello, ni quitarás de ello. Nada de añadir, nada de quitar. Ha sido añadido, está mal. Es una realidad, no debemos aceptarla. Que no es malo convivir entre familia, no es malo, pero si se está haciendo con un acto pagano, entonces Dios, sin duda alguna que Dios no está de acuerdo. Y Él nos dice también en el libro de Jeremías capítulo 15, verso 19. Jeremías capítulo 15, verso 19 nos exhorta de esta manera, ya que muchos, no dudo que muchos tenemos familiares que están celebrando esta fiesta y que incluso participaron en ella. Y deben de tener cuidado, porque mayormente a uno que ya conoce de la verdad, debemos de procurar de no participar de eso. Por muy bonita que parezca, debemos de tener cuidado. Nos dice Jeremías capítulo 15, verso 19.
Jeremías capítulo 15, verso 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te repondré, y delante de mí estarás, y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Amén. No te conviertas a ellos. Cuando leo esta parte de la Biblia y veo también a pastores muy famosos, como ya los mencionaba, Marcos Witt, Joel Osteen, Joyce Meyer, que están convirtiéndose a lo que el mundo propuso y celebrando esta fiesta. Están haciendo caso omiso a este pasaje, lo están ignorando. No lo han leído o les da igual. Y nosotros, aunque seamos un porcentaje tan pequeño, debemos de tener cuidado de no participar de ello y mantenernos fieles a Dios, porque es verdad, para muchos les puede hacer difícil celebrarla porque se ve bien bonita, bien llamativa, y se regalan regalos entre ellos, y pues los regalos son bonitos, pero no es un mandato de Dios, y eso debemos de tenerlo en mente. ¿A quién vamos a agradar o a quién vamos a obedecer? ¿A los hombres o a Dios? Y de eso debemos de tener claro cada uno de nosotros. Así también nos dice aquí Jeremías capítulo 10, verso 2 al 5. Jeremías capítulo 10, verso 2 al 5. Y esto es respecto a ese árbol de Navidad que también tiene su origen pagano, aunque aquí encontramos una mención sobre ello. Dice Jeremías capítulo 10, verso 2 al 5. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes las teman. Porque había gente que temía a su Dios, el Dios Sol, cosa que es una ingenuidad. Porque las ordenanzas, dice en el verso 3, porque las ordenanzas de los pueblos son vanidad. Porque el leño del monte cortaron, obra de manos de artífice con azuela. Con plata y oro lo engalanan, con clavos y martillo lo afirman para que no se salga. Como palma lo igualan y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Amén. Muchos que hacían esos rituales a su Dios Sol, lo hacían para recibir bendiciones y para no ser castigados y morir. Pero bíblicamente sabemos que esas cosas no tienen poder, porque el sol y los planetas que existen en el universo pues fueron creados por Dios. Por fe creemos así. Entonces el verdadero poderoso, el que tiene el verdadero poder, pues es el creador de ellos, no el sol. Pero muchos les cuesta reconocer esto, y es una verdad no tan difícil de entender si realmente se quiere obedecer. Pero muchos dicen: es que ¿acaso no sientes el espíritu navideño? Pero qué bonito la música, la comida. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice nuestro Dios? Que no debemos de participar de ello en absoluto. También nos dice en Proverbios capítulo 28, verso 26, lo siguiente. Proverbios capítulo 28, verso 26. Para aquellos que cuando les hablamos y les decimos la realidad, que la Navidad no es bíblica, que es una fiesta pagana dedicada al sol, pues se molestan y quizás hasta nos dejan de hablar, o algunos ya hasta saben y no nos invitan, cosa que está bien, pero sabemos
que dice, Proverbios 28, verso 26. Dice así: el que confía en su corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será salvo. Amén. El que confía en su corazón, cuando dice, es que no sientes el espíritu navideño, esa alegría, esa nostalgia que nos vamos a reunir entre familia. Bueno, si nos basamos a lo que siento aquí cuando escucho esas canciones, según el pasaje bíblico dice que el que confía en su corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será salvo. Porque no todo lo que desee mi corazón es la voluntad de Dios. No todo va a ser agradable a Dios. Entonces ese espíritu navideño entra por un lado y se va por el otro, porque no es una fiesta que Dios mandó que celebráramos. E incluso si aún sabiendo que esa fiesta fue dedicada al sol y 3 siglos después de Cristo la dedicaron a su nacimiento, y que Cristo no la celebró tampoco, porque obviamente Él no enseñó a que celebráramos Navidad o el día de su nacimiento, y que por algo Dios no permitió que se sepa el verdadero día. Cristo nunca adoraría a alguien o a algo, en este caso al sol, que ese día se le celebraba al sol, que no fuera a su Padre. Y este es el ejemplo más grande que como fieles seguidores de Cristo Jesús debemos de ver. Él como el Hijo de Dios, y nosotros por ende también, que nos llegamos a llamar hijos de Dios, no adoraríamos a alguien más que no sea el Creador del universo. Y la gente hoy en día celebrando dizque el cumpleaños de Jesús, cosa que sabemos que no nació en ese día, que Jesús no la celebró y que Él no celebraría esa fiesta porque no era mandato de Dios. Pero ¿qué dice Jesús en San Juan capítulo 14, verso 12 al 15? San Juan capítulo 14, verso 12 al 15 nos dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago también él las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Amén. Él reconocía que solamente uno debería de recibir toda gloria y toda honra: su Padre, nuestro Dios, el creador del sol, la luna y todo lo que podemos ver. E incluso Él no aceptaba gloria porque sabía que era digna de su Padre. Y el consejo que nos deja: si me amáis, guarda mis mandamientos. En ningún momento Él celebró esa fiesta y no la encontramos como mandato de Dios para celebrarla. Si con eso no queda claro de que debemos de tener cuidado y no ser partícipes de esta fiesta, nos sigue diciendo en Primera de Juan también, capítulo 5, Primera de Juan capítulo 5, verso 2 al 3, una gran verdad que dice Primera de Juan capítulo 5, verso 2 y 3: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos. Amén. Que guardemos los mandamientos de Dios. Solamente así reflejamos el amor a nuestro Dios.
pero es noche de paz y de amor. Pues quizás lo sea, pero si no están guardando los mandamientos de Dios, no están mostrando amor a Dios. Están mostrando amor a su carne, amor a su deseo, lo que yo quiero, lo que me gusta, no lo que Dios dice, porque ese no es un mandamiento de Dios. Y aquí el pasaje nos dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y esa fiesta de la Navidad no es un mandamiento de Dios, por muy bonita que la llamen y la pongan y le digan noche de paz y de amor, pero no es un mandato de Dios. Y si no es un mandato de Dios, estamos yendo en contra de su voluntad, porque el origen de esa fiesta sin duda es una fiesta pagana y no es aceptable. Dicen muchos tiempo de paz, tiempo de amor, pero también un tiempo de grande confusión, porque muchos e incluso algunos que son parte de esta iglesia, de que han conocido esta doctrina, no dudo que todavía tengan esa espinita, esa duda de que si la debo celebrar o es malo celebrarla, pero es bien bonita y sienten ese deseo de convivir con sus familiares que la celebran. Pero tengamos cuidado y no nos dejemos llevar por esas creencias, como dice Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 3 al 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, del verso 3 al 4. Dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Amén. Ese tiempo se está cumpliendo precisamente en este momento, un tiempo de grande confusión. Cuando usted le dice a alguien, es que mira, es malo, la Navidad no es de Dios. Es que tú no sabes. Es que no es malo celebrarla. Bueno, pero aquí vemos que habría un tiempo de confusión y que había hombres que les enseñarían fiestas, tradiciones que aparentemente están muy bonitas, pero que son fábulas, como eso de Santa Claus, que es una fábula, no es verdad. Muchos, y se ha sabido y hasta en las noticias ha salido maestros o sacerdotes que se han atrevido a decir que Santa Claus no es verdad, no existe. Claro que en la historia encontramos que Santa Claus en sus inicios era un hombre que repartía regalos y trataba mal a los niños que no se portaban bien y no les daba regalos. Entonces viene desde muy atrás una historia de él, pero la realidad, y para todos aquellos padres que les dicen a sus hijos que Santa Claus va a venir y les va a dejar regalos, es que no es verdad, es una fábula, un cuento. Y es lo que la palabra de Dios está diciendo, que se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los engaños, a las mentiras, porque Santa Claus no existe. Y esa es la verdad. En la Biblia no encontramos a Santa Claus. Es un cuento, un invento que se ha hecho desde mucho tiempo atrás, tiene su historia, pero los niños son engañados. Y reconozco que es algo que incluso yo de pequeño lo viví, porque yo también me decían, Santa Claus va a venir y te va a traer regalos. Claro que en aquel entonces no podía leer todavía, quizás, porque ahora que me informo, leo, busco, me doy cuenta que Santa Claus no existe. Pero aquellos pequeños que crecen con esa creencia, esa fábula de que Santa Claus va a venir y les va a dejar regalos, cuando se dan cuenta de la realidad, pues es muy fuerte, muy duro saber que tus padres toda la vida te tenían engañado, te engañaron. Santa Claus no existe, es una fábula inventada, y eso se está cumpliendo en este momento, porque en el pasaje nos dice que
habrá tiempos donde la gente no escuchará la verdad, la sana doctrina. Ellos quieren oír cosas que a ellos les guste hacer, su carne les agrade. Santa Claus no existe, no es verdad. No se engañen, no engañe a sus hijos. Nosotros que conocemos de este evangelio ya sabemos, y por nada del mundo se nos pasa, es que les voy a regalar regalo a mis hijos o a mis familiares, porque eso no es verdad, eso es una mentira. Y debemos de ser lo suficientemente valientes para que podamos soportar el rechazo de aquellos familiares, seres cercanos, que cuando les decimos a sus hijos, mira, Santa Claus no existe, Santa Claus es tu papá, él te trae tus regalos. Entonces ellos se molestan, y ha salido hasta en las noticias que algunas personas se han metido en problemas por decir eso. Yo hoy lo estoy diciendo también, Santa Claus es una mentira, no es verdad, porque no, tampoco está en la Biblia, porque es mejor que nos rechacen por decirles la verdad a que nos acepten diciéndoles mentiras, porque la mentira tarde o temprano se va a saber que es mentira y la verdad va a salir a la luz. Es mejor que nos rechacen diciéndoles la verdad a que nos acepten diciéndoles mentiras. Nos dice en San Lucas capítulo 6, verso 26, San Lucas capítulo 6, verso 26, esta gran verdad que Jesucristo les dijo a aquellos hombres en el Sermón del Monte. Y dice San Lucas capítulo 6, verso 26, ay de vosotros cuando todos los hombres dijeren bien de vosotros, porque así hacían los padres a los falsos profetas. Ay de ustedes, predicadores tan famosos, tan populares, y que se jactan de que pueden llegar a mucha gente. Escuchaba un predicador, decía, y se molestaba, no, es que nos dicen que no debemos celebrar Navidad, pero no saben que es algo que nos hace sentir bonito en el corazón, con la familia, y que yo, dice, puedo llegar a mucha gente. Pues sí, se puede jactar cualquier predicador de que lleguen a muchos lugares, pero ay de ustedes, dice la palabra de Dios, cuando los hombres dijeren bien de vosotros, porque así hacían los padres a los falsos profetas. Los quieren, los aceptan, los escuchan, sus iglesias están llenas, pero porque les están diciendo mentiras. No les dicen la verdad, porque yo les aseguro que aquellos predicadores como Joel Austin, Joyce Meyer, Marcos Witt, Danilo Montero, si les dicen a su público, a sus congregantes, que la Navidad no es bíblica y que es una fiesta pagana, perderían muchos seguidores. No los iban a aceptar como están siendo aceptados ahora. Pero es mejor que nos rechacen diciéndoles la verdad a que nos acepten con mentiras. Nos dice en San Mateo capítulo 15, verso 14, lo que realmente pasa con todo esto. San Mateo capítulo 15, verso 14, dice palabras de Jesús en aquel tiempo. San Mateo capítulo 15, verso 14, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Amén. Son ciegos guiando a otros ciegos, porque yo les puedo asegurar que aunque muchos escuchen esto y sepan que la palabra de Dios no avala esa creencia, no avala esa fiesta, no lo van a dejar de hacer, porque están como ciegos siendo guiados por otros ciegos, y al final van a caer en el hoyo. Al final se van a dar cuenta que esa no era la verdad. Se están queriendo engañar a ellos mismos. Esa es una realidad, y es un gran pecado el desobedecer a nuestro Dios, porque muchos dicen, mira, no está en la Biblia, no estamos haciendo nada malo. Bueno, si no está en la Biblia,
no debemos de cuestionarnos por qué celebrarla, o si Dios le gusta que la celebremos. Pues nos dice en primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22 al 23. Primer libro de Samuel, capítulo 15, del verso 22 al 23. Esta es la enseñanza de parte de Dios a su pueblo, que dice: y Samuel dijo: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Es un pecado infringir la voluntad de Dios, el rebelarnos ante Él, porque celebrar esa fiesta es una revelación a Dios. Y la realidad es, como si ustedes buscan en la Enciclopedia Católica, donde dice que la Navidad, de hecho me gustaría leérselas para que así lo puedan escuchar, y nos dice esta pequeña parte de la Enciclopedia Católica. Primeras celebraciones, dice: la Navidad no figuraba entre las primeras fiestas de la Iglesia. San Ireneo y Tertuliano la omiten en su lista de fiestas. Orígenes, teniendo en cuenta quizá la deshonra imperial, afirma sobre él en Migne 495 que en la Sagrada Escritura solo los pecadores, nunca los santos, celebraban la fecha de su nacimiento, e incluso ridiculiza el cumpleaños de los dioses. En las Santas Escrituras no encontramos que siervos de Dios celebraran su cumpleaños, el día de su nacimiento. En la Enciclopedia Católica dice que eso lo hacían los pecadores, como Faraón y Herodes, que celebraban sus cumpleaños, no un hijo de Dios, porque eso no se celebra. Entonces la gente que dice: es que es el nacimiento de Jesús, Jesús no nació en ese día, pero pues tenemos que celebrarlo algún día. Incluso uno me decía: no, pues tú celébralo otro día si quieres, pero celebra su cumpleaños, recuerda el día en que nació tu Salvador. Qué bonito suena. Pero la realidad es, como dice esa parte de la Enciclopedia Católica, que solamente lo celebraban los pecadores, como el Faraón y Herodes. Entonces no se celebra cumpleaños. Por si algunos dicen que quieren recordar el nacimiento de Jesús, en la Biblia no hay hijos de Dios que celebren su cumpleaños. Esa es otra realidad. Por si los que lo celebran recordando el día que Jesús nació, eso no es verdad. Así que si se molestan, se enojan cuando les decimos que la Navidad es una fiesta pagana que no va con la voluntad de Dios, pues es su corazón de ellos, su pensamiento. Pero la palabra de Dios también nos dice en Proverbios capítulo 29, verso 1, ¿qué pasará? Proverbios 29, verso 1 nos dice así. Proverbios 29, verso 1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, ni habrá para él medicina. Amén. Aquellos que cuando les decimos la verdad se molestan y no la aceptan y nos dejan de hablar, ya no nos invitan porque saben que no lo celebramos y porque se molestaron que les dijimos la verdad. ¿Qué dice el pasaje? De repente será quebrantado y ni habrá para él medicina. Para todos aquellos que les vengan desgracias, sufrimientos,
¿quién los va a ayudar? Porque no están adorando al verdadero Dios, están adorando al sol, celebrándole una fiesta en el día 25 de diciembre. Entonces el sol, como yo sé naturalmente que el sol no tiene poder en sí mismo porque Dios se lo da, entonces el sol no va a poder ayudarlos. Jesucristo, el que nació el 25 de diciembre, según ellos, tampoco los va a poder ayudar porque ese no existe. Es una realidad. Si queremos que Dios nos bendiga, si queremos realmente hacer la voluntad de Dios, no vamos a celebrar esa fiesta. Dios no nos va a ayudar cuando nos venga una calamidad. Y nos dice en el libro de Efesios, ya casi vamos a ir terminando, pero realmente a mí me emociona saber de esta gran verdad para que deje yo de hacerlo. Si en algún momento sentí en mí pensar, es que está muy bonito, es una verdad que no podemos ni debemos de negar. Dice en Efesios capítulo 5, verso 11 al 17. Efesios capítulo 5, verso 11 al 17 nos dice: y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redarguidlas o reprenderlas, porque torpe cosa es aún hablar de lo que ellos hacen en oculto. Mas todas las cosas, cuando son redarguidas, son manifestadas por la luz, porque lo que manifiesta todo, la luz es. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. No seamos necios, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que celebremos esta fiesta, no es que nos demos regalos entre nosotros, no es celebrar el nacimiento de Cristo. En ningún momento lo vamos a encontrar que los primeros cristianos, e incluso aquellos que fueron perseguidos por los romanos, la Iglesia Católica, aquellos asesinados en la Santa Inquisición, no celebraron esta fiesta porque no era un mandato de Dios. Cuando verdaderamente se ama a Dios, no hay pero que valga. Si usted ama a Dios y quiere hacer su voluntad, dejará de celebrar la Navidad y todas esas otras fiestas paganas, porque Dios no le agrada. Ya por último nos dice en el libro de San Juan, o el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 21 al 24. San Juan, capítulo 14, del verso 21 al 24, palabras de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos dice así, San Juan capítulo 14 del verso 21 al 24: el que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dícele Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué hay porque te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y díjole: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Él que le ama de verdad guardará sus mandamientos. El que no, lo va a ignorar, porque eso es lo que muchos hacen en esta Navidad.
Se acuerdan del nacimiento de Jesús, su Salvador, pero en todo el resto del año lo ignoran, lo evitan o lo rechazan porque no conocen de la verdad, de sus mandamientos, de su voluntad. Así que si usted en su vida no ha visto los milagros y prodigios que Dios puede hacer, quizás porque está caminando en el camino incorrecto. Cambie de dirección, busque la verdad y la verdad lo libertará de la mentira, porque ser esclavos de una mentira nos hace esclavos de todo. Que Dios los bendiga. Paz a vosotros.